Bueno, bueno, em, bueno, les comento entonces brevemente. Este, nos faltan básicamente tres temas por cubrir. Nos faltan cubrir trazas de Nyquist, márgenes de ganancia y fase a partir de trazas de Nyquist, estabilidad a partir de las gráficas de Nyquist, ¿vale? Entonces, pues hoy vamos a comenzar con trazas de Nyquist. Necesito primero ponerlos un poquito en contexto, no me voy a tardar mucho en eso, para después ya empezar a hablar directamente sobre cómo se trazan, pues, las trazas de Nyquist, vaya, de la manera en que se trazan, ¿no? De modo que salga, de modo que resulte algo que sea, pues, congruente y que no parezca que sale, pues, de la truza, ¿no? Bueno, entonces, pues lo primero que voy a empezar es hablándoles de, pues, el mapeo complejo, ¿no? ¿Qué es el mapeo complejo? Primero voy a mencionarles un mapeo distinto que, pues, igual y alguna vez lo vieron en algún curso. Em, Voy a mencionarles este mapeo llamado eh, proyección estereográfica. ¿Sale? Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Consideren primero el plano complejo, ¿no? Que en la pantalla que ahora ven aparece de color verdoso. Ujú. Aquí en el plano ya estoy marcando un número Z. ¿Va? Entonces, la proyección estereográfica que les mencionaba es un mapeo que proyecta todos los puntos de una esfera, ajá, salvo uno en un plano. Y pues pensemos por un momento que este plano complejo que les estoy presentando es el plano en cuestión, el plano de proyección en cuestión. ¿Sale? Ok, ahí está mi esfera de Riemann. Y ahora, ahí está. Piensen entonces pues que esta esfera de radio 1 está pues, a la mitad del plano, ¿no? La manera geométrica de realizar esto, de realizar la proyección estereográfica, es establecer un punto de proyección, pues supongamos el polo norte, llamémosle, el polo norte de la esfera, y desde allí trazar una recta que corte al plano junto con la esfera. Observen pues cómo la recta auxiliar permiten ubicar el punto sobre la esfera, ajá, al momento de que pues la recta cruza con la esfera y lo conecta al plano que está pues cortando a la esfera también, ¿no? No voy a abordar la parte matemática de esto, pero basta con decirles que si después les interesa el tema, los puntos de la esfera pues se pueden definir con coordenadas esféricas, los puntos sobre el plano se definen con coordenadas cartesianas y existe una manera de determinar equivalencias entre ambas expresiones, pues empleando semejanza de triángulos, ¿no? Aquí lo que quiero hacerles notar es que pues, si el número esférico está en el hemisferio norte, el número complejo cae fuera de la circunferencia, pues plasmada en el plano complejo, ¿no? Entonces voy a mover esto para que vean un poco. Pues ahí está mi número complejo moviéndose en el plano. Aquí estoy moviendo el número complejo en el plano y correspondientemente el número que está sobre la esfera, el número esférico, llamémosle, pues se va a mover ad hoc, ¿no? Entonces, el momento en el que los dos coinciden en el plano, pues es sobre la circunferencia de radio 1, vaya. Ahí más o menos se alcanza a ver que coinciden. Y si yo meto este número al interior de la esfera, bueno, eso equivale a que el punto esférico está en el hemisferio sur. Y en el plano complejo quiere decir que el número complejo está dentro del radio de la esfera de radio unitario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo este número aumentando
pues la magnitud del número complejo. Fíjense como si voy moviendo el punto sobre el plano, el número esférico se va acercando a su valor en el polo, ¿sale? Ok, entonces, ¿en qué momento el número esférico alcanza en realidad el polo norte, el número sobre la esfera? ¿En qué momento alcanza el polo norte? Pues justamente cuando el número complejo z llega al infinito, ¿vale? Bueno, pero para que esto ocurra, en realidad, eh, la recta respecto del plano tendría que estar paralela a este. Vamos a ver si lo podemos alejar un poco más. Pues ahí básicamente. Fíjense, conforme voy alejando el punto, ahí está. Todavía no está en el infinito y se alcanza a ver que todavía no es paralelo. Y no lo vamos a lograr hacer, ¿no? Porque pues tendríamos que llegar justo al infinito numérico, cosa que no vamos a alcanzar. Entonces, la moraleja aquí es que ese punto hipotéticamente nunca se puede alcanzar, es decir, el punto aquí en el polo norte, en la esfera, en realidad no se puede alcanzar, ¿no? Bueno, lo cierto es que este punto es un punto al infinito, ¿no? El polo norte. Y como no se puede alcanzar mediante pues, el mapeo definido, lo que se hace en realidad es, para poder contar con un infinito en los números complejos, pues lo que se hace es pegar, entre comillas, el punto al infinito al conjunto de los números complejos. Y entonces nos quedamos con con el conjunto de números complejos extendidos. Esto es los números complejos más el punto al infinito. ¿Sale? Ahora bien, otras dos preguntas más. ¿Cuántos polos norte tiene la esfera? ¿Y cuántos caminos hay para llegar a ese polo norte? Bueno, pues resulta que en el plano complejo extendido hay solo un infinito. Ajá. Hay solo un infinito. Pero yo tengo miles de maneras de alejarme, de aumentar la magnitud del número z. Y entonces, pues si observan ahí, tengo miles de maneras de acercarme al polo norte. Esto es, bueno, no miles de maneras, tengo infinidad de maneras de acercarme al polo norte. Ajá. Y entonces, pues, hay una infinidad de maneras de llegar al polo norte y solo hay un polo norte, esto es, solo hay un infinito, ¿sale? Entonces, vamos a quedarnos por lo pronto con esta idea, ¿va? Aparte de que les mostraba el punto al infinito en el plano complejo extendido, también estaba mostrándoles un mapeo pues de un punto en una esfera al plano, en este caso el plano complejo. Un mapeo básicamente es una función generalizada entre dos estructuras u objetos matemáticos. Las funciones son mapeos muy sencillos, las funciones que manejábamos en la secundaria. Es decir, tomo un número real, pues, y lo asocio con otro número real, como lo hacemos en la secundaria. Entonces, no sé, tomo un real 5, defino una función y esto resulta en otro real, ¿no? Básicamente así, ¿no? Y la función me da la receta de cómo cambiar este número, pues en este otro, ¿no? Entonces no hay mucho problema con cuando son funciones de, pues, variable real en variable real, ¿sale?
los números complejos, la situación es la siguiente. Tengo un número complejo S. Este es el número complejo y es resultado de la combinación de dos reales. Entonces, este número complejo es un solo elemento que está compuesto a partir de dos elementos. Entonces yo podría pensar que hay una función que transforma elementos en R2 al espacio de números complejos, sabiendo que pues R2 va a ser el para B que estoy definiendo aquí, ¿no? Aquí, ¿qué pasa cuando pensamos en un mapeo complejo? ¿Qué pasa en realidad cuando estamos hablando de una función que proyecta valores de el plano complejo en el plano complejo? Esto es, yo voy a tener, por ejemplo, un plano complejo, vamos a llamarle, no sé, voy a llamarle S a este plano. Tengo un punto por acá, pues va a ser A más J beta, supongamos. O sea, A más JB. Entonces yo voy a tener una función, la voy a poner así, de variable compleja, tal que voy a terminar con mi dato en otro plano complejo, ¿no? No tengo manera de graficar uno contra el otro, porque en realidad pues solamente tengo tres dimensiones y aquí, si observan, estoy graficando cuatro. Entonces llamemos a este plano S y el plano resultante, no sé, plano W. Entonces esta función recibe este número, lo vamos a poner S0, y lo transforma en otro número, digamos S1 o W0. Vamos a ponerle, bueno, W1. El nombre no importa, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un número, un valor en el plano complejo original, lo hago pasar a través de la función y lo convierto en otro valor nuevo, ¿vale? Si lo piensan un poco en términos de sus componentes, en términos de los números reales que los definen, lo que yo tengo es, en realidad, pues, dos números reales, ajá, tal que bajo determinado mapeo van a transformarse en otro par de números reales, digamos alfa y beta, ¿no? Bien, un mapeo de Nyquist, un grafo de Nyquist básicamente es, es eso, es un mapeo complejo. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un punto acá, un punto de interés aquí, que va a mapear en otro lado, en mi plano resultante, y conforme yo vaya definiendo pues más puntos en mi plano original, pues voy a obtener en el plano resultante pues una serie de comportamientos que pueden o no asemejarse. Lo más probable es que no se asemejen al comportamiento original, ¿no? Entonces, no sé si por ejemplo mi conjunto de puntos va describiendo un círculo, pues puede ser que en el plano complejo mi conjunto de puntos describa, no sé, algo que haga un bucle y luego regrese. Digamos, si mi plano original, la curva que tengo es cerrada, algo de lo que tengo garantía es que, pues, en el plano resultante, la curva también va a ser cerrada, ¿vale? Bueno, y en este caso, la función compleja a través de la cual se logra hacer el mapeo, pues es precisamente la función de transferencia del sistema cuya gráfica de Nyquist nos interesa obtener. Digamos, GDS en lazo abierto tiene esta estructura. Hay un polinomio en el numerador y hay un polinomio en el denominador, y la parte que nos interesa analizar para conocer la estabilidad de la función de transferencia en lazo abierto es pues el denominador de la misma, ¿no?
¿qué es lo que ocurre cuando yo cierro el lazo? Voy a pensar primero en un lazo unitario, aunque esto se puede extender a lazos que no sean unitarios. Entonces yo tengo mi función de transferencia C. G de S está por acá, todavía no cierro mi lazo. Ahí quedó, ¿no? Entonces estoy pasando de esta función a esta de acá, que ya es una función de transferencia en lazo cerrado. A saber, toda la función de transferencia completa, ya sabemos, obedece al comportamiento G de S entre 1 más G de S. Esto quiere decir que ahora, pues, yo voy a tener una función de transferencia de esta forma. La función de transferencia del lazo cerrado, como en varias ocasiones lo hemos comentado, ahora va a involucrar no solamente al polinomio del denominador, sino también al polinomio del numerador de la función de transferencia original. Entonces, reduciendo la función de transferencia, vamos a llamarle TDS, la función de transferencia del lazo cerrado. Va a tener esta forma, ¿sale? Entonces ahora los polos de la función de transferencia van a estar dominados tanto por el polinomio del numerador como el polinomio del denominador. Entonces, una de las cosas para las cuales nos va a servir las gráficas de Nyquist va a ser para determinar de un golpe la relación que hay entre la ubicación de los polos del sistema en lazo abierto respecto de la ubicación que tienen los polos del sistema en lazo cerrado. También es posible concluir estabilidad a partir de las características que presente la gráfica de Nyquist y también se puede contemplar el margen de ganancia y el margen de fase como se contemplaba con Bode, pero a partir de las gráficas de Nyquist. Entonces voy a abrir Octave y voy a escribir aquí una función de transferencia cualesquiera. Ok, entonces ahí está ya mi función de transferencia. Voy a graficar los polos y los ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, esta es la gráfica de polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Ahí están. Entonces, como siempre, los polos marcados con una X y los ceros con un círculo. Ahora voy a graficar los polos y ceros del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Esto es de G más 1. Si comparan esta gráfica con la anterior, van a notar que no hay precisamente una correlación directa entre los polos y ceros de las dos gráficas. Pero, ¿qué pasa si grafico sus diagramas de Nyquist? Entonces aquí puedo ver que los diagramas de Nyquist son exactamente iguales, pero están movidos a saber a una unidad. Se encuentran desplazados entre sí una unidad. Ajá. Y básicamente eso fue lo que hicimos, ¿no? Sumarle un 1 a la función de transferencia G. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Considera entonces la función de transferencia que se presenta ahí, 6 entre S más 1 por S más 3. Entonces, tal y como procedimos para Bode,
primero hay que encontrar la función de transferencia frecuencial. Y esto pues sustituyendo directamente S igual a J omega. También voy a calcular las que ya los tenía pues previamente calculados. Entonces lo que debo hacer ahora es calcular omega para pues calcular la fase y la ganancia para distintos valores de omega. Vamos a hacerlo para 4 valores. Bueno, entonces una vez que tengo estos datos, pues procedo a graficar sobre el plano complejo. Puedo hacer directamente las gráficas a partir de los valores polares que tengo aquí, o puedo convertirlo a coordenadas rectangulares y graficar los puntos en coordenadas rectangulares. Como ya estarán anticipando, pues este es un proceso un poco pesado, ¿no? Vamos a realizar entonces la gráfica. Recuerden que este es un boceto, entonces pues básicamente depende un poco de la habilidad que tengamos para trazar. Recuerden que esto es un boceto, entonces depende un poco de la habilidad que tengamos para hacer los trazos y de si tenemos bien el ojo para determinar pues los valores. Si tienen dudas respecto de los ángulos y magnitudes que tienen que graficar, pueden transformarlo a rectangulares y entonces ya identificar por coordenadas los puntos con precisión. ¿Sale? Y voy a graficar cada uno de los puntos. Bueno, el primero es 1, 2, con ángulo 0. Entonces, por aquí. Luego, con ángulo de 63 grados, más o menos por aquí, en esta dirección, y con una longitud de 1,34, está mi valor para omega igual a 1. Para omega igual a 2, tengo un ángulo de 116 grados y magnitud de 45, de punto 45. Sería más o menos para acá. Y punto 06 estaría por aquí. Entonces mi gráfica de Nyquist iría más o menos así. Más o menos ahí quedaría. ¿Sale? Ah, importante, no se olviden de ponerle una flechita indicando la dirección en la que se va moviendo la gráfica conforme omega se mueve de 0 hasta pues, hipotéticamente el infinito. ¿Ok? Bueno, esa es la forma en cómo se realiza una gráfica de Nyquist. Ahora bien, uno de los usos que se le da a las gráficas de Nyquist es pues averiguar la estabilidad de un sistema. La situación de estabilidad la tenemos pues ligada a la ubicación de los polos en en el plano complejo. Sin embargo, las gráficas de Nyquist
permiten hacer un mapeo, pues, de tal manera que yo pueda trazar con la función de transferencia como la función que mapea, no los valores de los polos, ya los valores de los polos y de los ceros van a pasar, digamos, a segundo término. Voy a poner por acá un sistema con dos polos, con tres polos, dos ceros. Y entonces lo que yo pretendo hacer ahora es aprovechar la forma en cómo la gráfica de Nyquist se ve afectada eh, a partir de los polos que hay en el sistema original, ajá, y hacer el mapeo me genera pues una gráfica en un plano, pues creo que le habíamos puesto plano, vamos a ponerle por lo pronto plano S'. Y el plano complejo original lo vamos a llamar plano S. Creo que le habíamos puesto plano W. Bueno, entonces aquí yo voy a tener una función de transferencia que me sirve para pues mapear ahora lo que voy a hacer no va a ser un mapeo de los polos ni de algún lugar de la gráfica de la función de transferencia original, sino lo que yo quiero hacer ahora es, fíjense, voy a elegir, por ejemplo, no sé, un punto arbitrario, en el plano. Y entonces, la, respecto de ese plano, voy a calcular la distancia o la magnitud de cada uno de los ceros y de cada uno de los polos que corresponden pues al sistema en cuestión, ¿no? Tanto la magnitud como la dirección ahí, ¿no? De todos los elementos, de los polos y de los ceros. Ajá. Entonces, fasorialmente, estos vectorcitos que estoy trazando cuentan con, pues, cuentan con una propiedad. La propiedad es la siguiente, pues los polos van a sumar ángulos en una dirección y los ceros van a sumar ángulos en otra dirección. Entonces, fasorialmente, con lo que yo voy a terminar en el plano S' o en el plano pues del mapeo resultante es pues con la suma de todas las magnitudes como la magnitud del vector resultante. Esto es, si lo piensan un poco, es pues simple suma de fasores. Entonces yo me voy a quedar con una magnitud, no sé pues en qué dirección, pero sí puedo sacar la magnitud, ¿no? Y luego para sacar la magnitud, lo que hago es sumar los ángulos de los polos perdón, de los ceros, sumar los ángulos de los ceros y restar los ángulos de los polos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, digamos, estos dos se cancelan, estos dos se cancelan, estos dos se cancelan y queda más o menos un ángulo como de 75 grados. Entonces, yo me quedo con un vector que apunta por acá, ¿no? Y pues lo marco aquí en mi plano S, ¿sale? Entonces, supongan ustedes que yo repito esta situación con otro punto en el plano S, arbitrariamente pues establecido sobre dicho plano. Ajá, y entonces pues más o menos se alcanza a ver. Voy a hacer algunos más para que se vaya pues más o menos viendo la idea.
Bueno, y más o menos así. Entonces, si observan, si este punto de interés se fuera deslizando de manera continua sobre el plano S, pues respecto de su viaje alrededor de los polos y los ceros del sistema, pues generaría una especie de continuo, digamos, en el plano, en el plano S, en el plano S', ¿no? Bueno, y si por ejemplo lo que dibujásemos fuese una trayectoria cerrada en el plano S, pues en el plano S' se dibujaría también pues un continuo cerrado, ¿no? Supongamos una cosa así. Ajá. Entonces, la cuestión es, pues, ¿qué curva cerrada en el plano S sería de interés? La curva, porque pues esta es básicamente la curva azul en el plano S, es una curva arbitraria, ¿no? Entonces yo debería de tener una curva respecto de la cual pudiese yo sacar conclusiones, ajá, y como lo que yo estoy buscando es analizar qué es lo que pasa, cómo afectan los polos y los ceros, pues en el interior o en el exterior de la curva, en el plano S, a la curva en el plano S', pues yo tendría que realizar un mapeo que se conoce como mapeo conforme, vaya. Este mapeo conforme es de la siguiente manera. Fíjense entonces, a mí me interesa utilizar estos contornos en el plano S a modo que pues me permitan concluir algo respecto de los polos que encierran, de los ceros que encierran, a partir de la gráfica resultante en el plano S', ¿no? Y los polos y ceros que me interesan o que me interesarían localizar son los que están pues en el plano, en el semiplano derecho del plano complejo, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo quiero hacer un mapeo que considere todos los polos en el semiplano derecho, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a empezar desde el cero y voy subiendo con cero en la parte real, voy aumentando el valor de omega hasta llegar a infinito, ¿sale? Eso fue básicamente lo que hicimos en el ejercicio, en el ejemplo de hace rato, ¿no? Entonces, una vez que llego al infinito, yo trazo un radio, una circunferencia, perdón, trazo una semicircunferencia de radio infinito, por ponerlo de alguna manera, tal que abarque todo el semiplano derecho. Como esta circunferencia, como esta semicircunferencia pues, tiene radio infinito, pues lo va a abarcar, ¿no? Y una vez que llegue hasta, digamos, a este punto, a donde tendría yo un valor de cero en la escala real, pues me vengo desde menos infinito de regreso hasta el cero, ¿sale? Y así ya estoy pues considerando todo el semiplano, todo el semiplano derecho y evidentemente los polos que están dentro de él, ¿sale? Ahora, si recuerdan cuando estábamos hablando del infinito en la proyección estereográfica, pues aquí lo único que estamos haciendo es llegando al infinito de la única manera posible, no, de una de las maneras posibles, a través de el eje J omega, ¿sale? Pero ese infinito, pues decíamos que era uno solo, como en la proyección estereográfica, vaya, la proyección estereográfica considera solamente un punto en el infinito complejo, mismo que se tiene que mismo que se tiene que pegar, y para poder trabajar con un conjunto de números complejos extendidos, ¿sale? Entonces, la situación es de que, pues, uno podría pensar que este infinito de acá es básicamente el mismo infinito de acá. Esto es, si yo empezara a ver en qué mapea la,
toda esta curva, que está en infinito, en el infinito complejo, pues va a ir a mapear a un solo punto, ¿sale? Va a ir a mapear a un solo punto. Esto siempre que la función de transferencia cumpla con que, bueno, lo voy a poner por acá. Para que esta curva que está en infinito mapee en el plano S' en un solo punto, pues el requisito es que, lo voy a anotar por acá, requisito. El requisito es que el grado del polinomio del numerador sea menor o a lo mucho igual al polinomio del denominador. Y esto ya en algún otro momento en la clase lo comentamos que los sistemas que son físicamente realizables cumplen justamente esta condición, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo que vamos a tener garantizado, que la semicircunferencia se mapee en un solo punto en el plano S, siempre que tengamos sistemas físicamente realizables, ¿no? Entonces, pues nos despreocupamos un poco por eso, ¿no? Y solamente nos falta ver, pues, cómo se le hace para determinar el mapeo de, pues, de cero a infinito y de menos infinito a cero. Ahora bien, por aquí va un truco. Entonces, básicamente estaríamos pensando en una figura, pues, de este tipo, ¿sale? Esta sería la gráfica a partir de la cual eh, estipularíamos la estabilidad de Nyquist. Ok, y si vieron lo que ocurría con la gráfica de G en, en Octave comparada con la gráfica de G más 1, pues básicamente, si queremos saber qué es lo que ocurre con con la estabilidad del sistema de lazo cerrado, lo que tenemos que hacer es considerar, pues, qué es lo que está ocurriendo cuando el sistema matemáticamente da cero. Esto es, este sistema en lazo cerrado va a responder a esta función de transferencia. Este es más general que la función de transferencia que estábamos graficando, pero básicamente es lo mismo con h distinto de 1. Entonces, matemáticamente este sistema da 0 en g de s, h de s igual a menos 1. Ajá. Y básicamente por eso era que estábamos pues graficando qué era lo que ocurría con g más 1 en Octave, ¿sale? Entonces, este punto menos 1, es un punto que no debe de estar incluido, o que no debería de estar incluido en la gráfica de Nyquist, si lo que queremos es que el sistema pues sea estable, ¿sale? Entonces voy a marcar el menos 1, digamos que por aquí, mientras que enuncio las propiedades de estabilidad de Nyquist. Si el diagrama de Nyquist no encierra el punto menos 1, el sistema en lazo cerrado es estable. Si el diagrama de Nyquist cruza por el punto menos 1, entonces la estabilidad del sistema es crítica. O críticamente estable. Déjenme dibujar una versión hinchada de esta gráfica, nada más por motivos de ilustración, misma que se puede hinchar con un control proporcional K, como ya sabemos, pues de la manera en que lo hemos ubicado siempre, ¿no? Entonces, supongan que la gráfica se va.
supongo que la gráfica se hincha de esta manera. Entonces la gráfica verde del sistema ya no se trata de este de acá, porque ya le pusimos un control K. Esta sería críticamente estable, ¿no? Finalmente, si el diagrama de Nyquist encierra el punto -1, entonces el sistema es inestable. Y listo, ahí están los tres pues, detalles que habría que cuidar al momento de obtener un diagrama de Nyquist y a partir de él pues revisar la estabilidad. Ahora bien, los diagramas, la forma en cómo hemos trazado pues estos diagramas requiere pues un poco de labor y pues no resulta en un valor exacto, no resulta un diagrama exacto, es nada más un esbozo, una idea visual de lo que debería ser el diagrama. Si se quiere la gráfica exacta del sistema, pues se tendría que utilizar un programa de cómputo, ya sea MATLAB u Octave, los que hemos venido utilizando. Sin embargo, es pues conveniente aprender a determinar cómo quedaría la gráfica de pues algunos sistemas, eh, quizás los más comunes, para que a partir de un simple vistazo a la gráfica nosotros podamos determinar a golpe de vista si el sistema es estable o inestable o críticamente estable. ¿Sale? Bien, regresamos un momento a este diagrama y ahora vamos a determinar margen de fase y margen de ganancia a partir de, pues, de este diagrama. Supongan ustedes que tienen una circunferencia de radio unitario. Entonces, esta circunferencia tiene radio unitario, ¿no? Yo determino en dónde la circunferencia cortó a mi diagrama de Nyquist y el ángulo que hay entre el punto de corte y el eje real, ese es conocido como el margen de fase. Si el margen de fase es positivo, el sistema es estable. Si el margen de fase es negativo, el sistema es inestable. Y si el margen de fase es cero, entonces el sistema se encuentra en estabilidad crítica. Y ahora el margen de ganancia se determina de la siguiente manera. El margen de ganancia es la distancia que hay entre el punto en el cual la gráfica corta el eje real y el punto -1. Básicamente, este sería el margen de ganancia K. Siempre que K sea positivo, el sistema será estable. Si K es negativo, el sistema es inestable. Y si K es igual a 0, el sistema es críticamente estable. Bueno, ya abrí Octave y pues ahora vamos a eh, analizar ganancia y fase de un viejo conocido. Creo que ya habíamos usado sí, ya habíamos usado esta función de transferencia con anterioridad. Ahí más o menos se ve bien la gráfica. El círculo unitario está pues un poco ovalado, pero así está la gráfica. Entonces voy a copiarla en Paint. Ya podemos aquí sacar los datos que estábamos buscando. Ok, aquí estoy en Paint. Y determino dónde está el cruce
Aquí está, en este punto se cruza el círculo unitario. Y de aquí trazo la recta para determinar el ángulo. Y luego la distancia que hay del punto -1 a la gráfica. Nada más que aquí hay un riesgo, observen. El detalle aquí es el siguiente. Si yo mido mi margen de ganancia desde -1 hasta la gráfica, me voy a encontrar con que básicamente es 1, ¿sale? Pero si ustedes observan, estos puntos de acá, estos lóbulos de aquí, están bastante cerca del punto -1, ¿ok? Si por algún motivo, por alguna razón, estos lóbulos crecieran un poco más, por alguna perturbación externa, el sistema se viera afectado y estos lóbulos crecieran un poco más, entonces tendría yo aquí un problema al determinar tan grande mi margen de ganancia. Si yo determino mi margen de ganancia como 1, a lo mejor no estoy considerando que en determinado momento estos lóbulos podrían caer, podrían, no sé, podría llegar a ser menos de 1, bastante menos de 1. Entonces, aquí está otra vez el ejemplo de de la clase pasada, en donde podemos ver que pues el margen de ganancia para este sistema en específico es pues un poco crítico de determinar, ¿no? Es bastante menos de 1. ¿Sale? Bueno, creo que mi contribución termina hasta ahí. Eh, a grosso modo, pues de eso tratan pues los criterios de Nyquist basados en sus gráficas y pues nada, todavía estoy en proceso de terminar de calificar sus tareas y recibir la última tarea de Nyquist, la reposición del tercer examen, que es donde les fue mal. Y básicamente conmigo, pues eso sería todo, ¿no? Sale pues, entonces, como les había comentado, la tarea se entrega el viernes. En cuanto suba este video, ustedes ya habrán de tener su tarea. Y va a ser una tarea corta, no se preocupen. Ya con eso terminaríamos pues este curso de elementos de control. Sale pues. Hasta luego.